Vamos hoy con una sencillita, con Ant-Man 3, Quantumania. Y es que esta nueva entrega de Ant-Man no es nada especial, no hay gran cosa que decir sobre ella. ¿Y eso es algo malo? No, tampoco. Porque ante todo con Marvel a estas alturas de la vida hay que tener muy en cuenta las expectativas que hay que tener a la hora de ir a ver sus películas. Y es que las expectativas nunca pueden ser altas. Eso no quiere decir que todas las películas vayan a ser necesariamente malas. Ant-Man 3 es totalmente predecible, sobre todo si has visto los trailers. Y en ese sentido yo hice un vídeo viendo los trailers y diciendo probablemente sobre qué iba a ir la historia, y tengo que decir que se ha cumplido todo. ¿Y eso me ha defraudado ver esta película? Para nada, o sea, yo la he disfrutado, porque ante todo las películas de Marvel son entretenimiento. Entretenimiento narrativamente o intelectualmente de bajo nivel, pero que aún así entretiene. A veces hay que apagar un poco la cabeza, simplemente dejarte llevar y disfrutar de esas 2 horas. O sea, si sabes lo que vas a ir a ver, que es Marvel, y si Marvel hace lo que tiene que hacer y lo que ha acostumbrado a la gente, es difícil que no te vayas satisfecho, a no ser que Marvel se ponga a hacer cosas raras. En fin, ¿qué hace esta película, Ant-Man 3 Quantumania, desde el punto de vista narrativo? Dentro de lo que es la continuidad de Marvel de esta fase, no es más que otro eslabón más, donde en realidad no ocurre nada en especial súper grande, pero sí ocurren un par de cositas importantes. Es que primero, ante todo, se nos introduce el villano, mega villano de esta fase, que es Kang, que en realidad tuvo su prólogo en la serie de Loki, si no recuerdo mal, porque esa serie la vi hace unos cuantos años y creo que ahí es donde se introduce, o mejor dicho es el prólogo, y aquí realmente se te introduce a él como tal. Y esto es otra cosa que ya le he criticado a Marvel, que ahora para seguir con la continuidad hay que verse absolutamente todas las series para no perderte ningún detalle, y eso me toca bastante los cataplines, porque yo me acostumbré a ver únicamente películas, no soy lector de cómic, creo que digo esto en absolutamente todos mis vídeos de Marvel, pero ahora Marvel y Disney me están obligando a verse sus series también para estar al día de la continuidad, porque de las películas del MCU, del universo cinematográfico, sí que quiero estar enterado. En fin, el villano Kang. También lo que hace Ant-Man 3 es introducir a la hija de Scott Lang como probablemente la siguiente Ant-Man o Ant-Woman sería, no tengo claro exactamente qué nombre recibiría ella, y esto es algo que estamos viendo en absolutamente o casi todas las últimas películas de Marvel, que es el paso generacional al héroe siguiente, de cómo se mantiene la figura, el símbolo y el emblema, pero es la siguiente generación u otra persona que está cogiendo el manto de ese héroe y sigue con el legado, algunos más criticables que otros. Y como tercera y última cosa, lo que hace Ant-Man 3 Quantumania es introducir la backhistoria o la historia background de Janet Van Dyne. Era y es la antigua novia de Hank, que se quedó atrapada en el reino cuántico, y creo que fue en la segunda película cuando la fueron a rescatar. Entonces toda su historia en realidad está construida sobre un retcon, y yo de base fundamentalmente suelo estar bastante en contra de los retcons, no me gustan, no me gusta cuando se hace un retcon, aunque en este caso para mi gusto es aceptable, porque en realidad con Janet sí que había un agujero narrativo ahí que se podía rellenar con lo que fuese, y es lo que se ha hecho aquí. Y además esa era de las pocas cosas que se quedaban en el aire a la hora de ver el tráiler de Ant-Man, que eso era la única incógnita que quedaba sin resolver en el tráiler, y era algo que ibas a descubrir en la película, porque en realidad todo lo demás, todo lo que te cuentan los trailers de esta película aparece como tal en la película, entonces sabes narrativamente qué es lo que vas a ir a ver y qué es lo que va a ocurrir. Entonces en la práctica lo que hace la película es simplemente ampliar lo que ya te cuenta el tráiler en más metraje y con más acción visual. Y repito, eso no es nada malo si sabes que lo que vas a ir a ver es simplemente entretenimiento. Y precisamente cosas que me han gustado dentro de esta película, porque las hay. Para empezar, lo que me ha gustado es que la introducción de esta película es muy directa, no pierde el tiempo en nada, en poquísimos minutos te introducen toda la historia e inmediatamente pasa a desarrollarse el conflicto, se teletransportan al reino cuántico y ya se empieza a desarrollar la acción. Me ha gustado también la introducción de la hija y que se plante la semilla de ella como la siguiente Ant-Man o Ant-Woman, y esa relación entre Scott y ella como de mentor y pupilo es algo que me ha gustado ver, pero incluso me hubiese gustado que se hubiese desarrollado más dentro de la película, porque realmente se queda relegado a un par de momentos en los que sí, Scott le enseña cómo manejar el traje y cómo pegar mejor, pero esos momentos son bastante pocos. Hubiera preferido que se hubiese dado más cancha a eso y que se hubiese desarrollado un poco más su relación en ese sentido. Luego, otra cosa que me ha gustado dentro de Ant-Man, y esto será criticable y es bastante subjetivo, seguramente haya personas a las que no les haya gustado nada, y es el humor de la película, ese humor sencillo, cringe, un poco estúpido, pero vuelvo a repetir una vez más, esto no es una película intelectualmente alta, esto no es alta cinematografía. Yo ya sabía que iba a desconectar, y el humor ese un poco cringe de los personajes, o el cringe que viven los personajes, puesto que no te causa
da cringe a ti o vergüenza ajena, sino que ves cómo lo pasan ellos, a mí me resultó gracioso. Y por supuesto, otra cosa que está muy bien dentro de la película, y es la gran joya de ella, es la presentación del villano, Kang, que ahora sí se le establece como una auténtica amenaza contra la que van a luchar los Avengers. Y realmente esto es la primera toma de poder, o la muestra del poder al que él puede llegar y de la amenaza que él puede suponer. Cosas que quizás me esperaba que se hubiesen desarrollado más o se hubiesen tratado un poco mejor, es precisamente dentro de la relación entre Scott y su hija, que se hubiese desarrollado mejor esa relación entre ellos como mentor y pupilo, y que se hubiese ahondado más dentro de su relación de padre e hija, porque me parece que esta película cambia más este tipo de cosas por acción más visual, por escenas de acción y de CGI, que por supuesto tienen que estar, por supuesto, ese elemento tiene que estar en una película de Marvel, pero ya que me introduces desarrollo de personaje, pues termina de desarrollar a los personajes un poco más y un poco mejor. Y luego también lo que sí que me ha resultado un poco decepcionante es precisamente ese trato que hacen Scott y Kang. La naturaleza de ese trato al final no ha resultado ser como yo me esperaba que fuese, que hubiese sido yo creo que más interesante. Y yo me esperaba que lo que ocurriera era que Kang tentase a Scott, a Ant-Man, es decir, como si fuese el diablo, como si le presentase que puede recuperar su tiempo perdido, el que perdió con su hija, y que fuese una relación entre yo te doy algo y tú me vendes tu alma a cambio. Y eso al final no es en realidad lo que ocurre. Quizás esto sea un micro mini spoiler menor, que en realidad tampoco os va a spoiler la película. Es que esta película es imposible de spoiler porque con ver el tráiler queda claro todo lo que vas a ir a ver. El trato al que llegan Kang y Scott en realidad no es un trato como tal, sino lo que hace Kang es chantajear a Scott haciendo prisionera y cogiendo de rehén a su hija. Entonces en realidad Ant-Man se ve obligado a cumplir sus términos y su voluntad de ir a hacer lo que él le dice que haga. Entonces esa clase de trato en realidad no te permite desarrollar más al personaje de Scott o a Ant-Man, aunque ya en 3 películas está ya bastante desarrollado, pero precisamente se podía haber aprovechado aquí para darle un twist mejor y hacerle caer en alguna especie de vicio en el que él tuviera que superarse a sí mismo, un reto personal de descubrir algo oculto dentro de sí mismo y aprender algún tipo de lección, de que el tiempo no se puede recuperar y hay que saber convivir con el dolor, por ejemplo, del dolor del tiempo perdido. Y es que yo pensaba que esa sería la principal premisa alrededor de la cual iba a girar toda la película, pero eso en realidad es algo un poco más menor, no es un elemento narrativo que se desarrolle tanto, y en ese sentido sí que me ha defraudado un poco esta película. En fin, tampoco hay mucho más que decir sobre Ant-Man 3 Quantumania. No es una mala película, tampoco es una maravilla, ¿vale? Ante todo esto es Marvel, pero dentro de lo que es Marvel, sí, está bien, es entretenido, y es una película que yo creo que simplemente está de paso, para introducir un par de cosas para que simplemente sigamos esperando la siguiente. Esto no es una película memorable en ningún sentido, y sea quizás para verla una vez, quizás incluso por obligación para enterarte de cómo va la continuidad, pero no es una película que vaya a pasar ni siquiera en la historia particular de Marvel. En fin, dadle like al vídeo, dislike si no os ha gustado, suscribiros al canal para ver más vídeos míos si os resultan de valor mis vídeos, así podéis apoyar mi contenido, y hasta otra.